Las arterias de la riqueza pampina. La historia del ferrocarril en Tarapacá. Un programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile 2023 y el Consejo Regional de Tarapacá. Radio Lynch Online. Preservando nuestro patrimonio histórico regional. Desde pequeños, la historia del ferrocarril nos ha atraído a todos. Pero conocer la historia de nuestro ferrocarril, del ferrocarril de La Pampa, ya sea el ferrocarril longino o el ferrocarril salitrero, nos apasiona. Gracias al proyecto del Fondo de Medios 2023, Radio Lynch tiene esta oportunidad de contarle esta historia. Bienvenidos a nuestro primer capítulo de la historia del ferrocarril. Si contemplan la pampa y sus rincones, serán testigos de las sequedades del silencio. Así comienza una de las obras más trascendentales de nuestro acervo cultural, una historia arraigada en lo más profundo de nuestra identidad pampina. Hubo un tiempo en que la pampa salitrera bullía de actividad industrial, produciendo el preciado oro blanco, el salitre que impulsó a nuestra nación hacia uno de los periodos más prósperos de su historia económica. Podemos debatir sobre el origen y el destino de esta inmensa riqueza, sobre los notables desequilibrios entre la oligarquía dominante y las masas obreras que extraían el tesoro desde las entrañas del desierto. Pero todos estaremos de acuerdo en que Iquique, la reina del nitrato, fue la capital de una riqueza inigualable que alimentó a todo Chile. El inicio de la industria salitrera fue un balbuceo, un tímido paso adelante que dependía de encontrar clientes más allá de nuestras fronteras, en un momento en que Chile formaba parte del Imperio Español. En la década del 60, de 1860, digamos, pasa que el salitre hasta la década del 40 en realidad no tuvo un impacto tan relevante en el mercado internacional de los fertilizantes. De hecho, el guano tenía esa preeminencia y la tuvo no solo en la década del 40, sino también hasta la década del 70, el 72 recién, 1872 recién el salitre alcanza el guano en relevancia en el mercado internacional de los fertilizantes y para después ya superarlo, ¿no? Por tanto, a pesar de que en 1850 ya existían algunas oficinas de máquinas que utilizaban el vapor para el proceso de lixiviación, en rigor en 1860 fue cuando esto ya comienza a tener una mayor importancia. El salitre comienza a ser una economía mucho más sólida, todavía con quebrantos, con dificultades, con dudas, etcétera, hasta que se llega al boom industrial, el primero, digamos, de 1870 hasta 1874. Porque en 1874 a 75 se produce el proceso de expropiación de esta industria. A pesar del fracaso comercial de la aventura de Santiago Zavala, la llegada del químico esloveno Tadeusz Hanke marcó un punto de inflexión en la historia del salitre. La idea de construir este ferrocarril comienza a gestarse bajo el gobierno de Ramón Castilla, atendiendo al hecho de que el creciente transporte de salitre al puerto de Iquique estaba demandando un fuerte contingente de animales de tiro que se enfrentaban al desierto más árido de la tierra, que no ofrecía ni agua ni alimentos para este crecimiento permanente y sostenido de animales de carga. En 1860 se estima ya 15.000 la cantidad de animales destinados al acarreo y su alimento se debía importar desde Chile. Aparte del transporte del salitre al puerto, se debían trasladar todos los insumos necesarios para su extracción, complicando aún más la logística salitrera. El 10 de noviembre de 1860, el gobierno de Ramón Castilla otorga a José María Costas y Federico Peset el privilegio exclusivo para construir un ferrocarril entre el puerto de Iquique y las salitreras de la Noria. En julio de 1862 se amplía el plazo para la construcción, pero el 27 de mayo de 1864 se termina la concesión por no haberse iniciado dentro de los plazos establecidos.
Es el 8 de noviembre de 1864 que se otorga igual permiso a José Pickering y Manuel Avelino Orihuela, que es caducado el 10 de junio de 1868 por haber abandonado los trabajos. Es necesario destacar que ya José Pickering había trazado el trayecto Iquique-La Noria en 1861 por cuenta de Costas y Peset. El 11 de julio de 1868, el gobierno peruano otorga la concesión para su construcción a la empresa Montero Hermanos. Dicho ferrocarril, después de una explotación de 75 años bajo dicha empresa, pasaría a poder del Estado peruano. Durante este periodo gozaría de exenciones de impuestos y estaría liberado de cancelar tributos aduaneros por los elementos que importara para la construcción y explotación de este ferrocarril. Se vuelve a retomar el tema del ferrocarril y ahí los hermanos Montero, ¿cierto?, acuerdan con el presidente Balta un contrato muy beneficioso para ellos, que en realidad raya en lo que hoy día podríamos denominar una especie de corrupción, ¿no? Porque incluso uno de los hermanos Montero se casa con Daria, la hija de Balta, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy raro. De hecho, eso también, por eso que yo le decía, el ferrocarril tiene sus lados de luz y sombra, porque el ferrocarril de Montero desincentivó la creación de otros ferrocarriles que pudieran ser una competencia sana, ¿cierto?, para bajar los costos del precio, digamos, del ferrocarril para la industria, ¿cierto?, que necesitaba sacar sus productos, porque los hermanos Montero no solo consiguieron el contrato del ferrocarril de Iquique a La Noria, sino que también consiguieron el contrato del ferrocarril de Pisagua hasta Negreiro, y este de La Noria, bueno, se extiende después, ¿cierto?, hasta lo que era la oficina San Donato, ¿no?, donde está ahora el campamento Baquedano, ¿no?, al ladito. Y también tenían el contrato exclusivo para proyectar este ferrocarril hacia Bolivia. O sea, lo tenían todo. No se podía construir ningún otro ferrocarril que no fuera de los hermanos Montero. Eso fue muy negativo. Y ese el problema está en que en realidad ese contrato perduró incluso más allá de los hermanos Montero, porque después que los hermanos Montero, bueno, logran que esta empresa pasara de ser una empresa peruana a una empresa inglesa, a través de ¿cierto?, de las sociedades que se van conformando. En definitiva, alguien comenzó a comprar las acciones, que no fue ni más ni menos que John Thomas North, y se transforma, ¿cierto?, en un ferrocarril dirigido por North y sus socios. Entonces, el problema es que ese monopolio ferroviario fue muy nefasto. Entre otras cosas, por ejemplo, el propio Montero también tuvo el privilegio de construir el ferrocarril de Patillo hasta Lagunas, un ferrocarril que en realidad de manera un tanto absurda fue muy extenso, pasaba por Bellavista, la zona de Buenaventura, por ahí, ¿cierto?, hasta llegar a Laguna. Eran más de 100 kilómetros, alrededor de 120 kilómetros, que en definitiva nunca se utilizó de manera eficiente, y Patillo nunca se transformó en un puerto salitrero, teniendo todo un cantón, y más de uno, ¿cierto?, no solo el de Laguna, sino que también todo el cantón Surviejo, que se llamaba, ¿no?, y en la zona de Bellavista, que pudo haber salido por Patillo, pues esto no salió, porque cuando North se apropia de este ferrocarril, decide no emplearlo. Entonces toda la producción de esos cantones salía por Iquique. Claro, para los comerciantes iquiqueños eran felices, porque en realidad dinamizaba nuestro puerto, pero por otro lado mató la posibilidad de una proyección del puerto de Patillo. Y no fue el único caso. Chucumata también pudo haber sido un puerto salitrero y no lo fue. Y en definitiva, y otros, ¿no? Entonces, este contrato extraordinariamente beneficioso, yo no voy a quedar a explicarle el tema de los hermanos Montero, porque no fue la única pretensión que ellos tuvieron otras también, pero no tengo tiempo como para profundizar con respecto a la propia industria, ¿no?, que hubo una gran oposición en contra de ellos. Ya después, con el tiempo,
al ver, por decirlo de alguna manera, el impacto tecnológico que generaba un ferrocarril de este tipo, todos ya comienzan a aceptar la presencia de los monteros aquí, porque incluso uno de ellos se hace salitrero, ¿no? Y compra una oficina salitrera. Entonces hay una aceptación en definitiva de estas personas. Hacia 1870 ya comienzan a construirse las líneas, incluso un poco antes se instalan aquí en la zona, incluso ahí hay un conflicto hasta con los Gildemeister, incluso hasta con Virginia Loaiza, en fin, y otras personas, porque ellos ocupan terrenos que no eran de ellos, claro, pensando en que tenían tanto poder, ¿no? Tanta influencia. Y hay un litigio muy grande entre la Gildemeister y los Monteros a propósito del lugar donde ellos se instalan para sus galpones, etc. Y una de las primeras máquinas se llama Morro, el Morro, ¿no? A propósito del barrio El Morro, ¿no? Y los trabajadores que se ocuparon, mucho se habla de la presencia de trabajadores chinos. Sí, efectivamente hubo trabajadores chinos al comienzo para la construcción de esta línea férrea hacia la Noria, los hubo, efectivamente, migración china. Pero fue muy al comienzo. Después, prácticamente toda la mano de obra era chilena. Tanto es así que hacia fines de la década del 60 había más población chilena que peruana en Iquique. Y entre otras razones por el ferrocarril. Y también eso generó una serie de otros problemas, digamos, que después lo podemos profundizar. Pero el impacto que generó este ferrocarril fue muy grande. Fíjese que Andrés Keating vivía en la zona tenía casa aquí en El Morro, pero también vivía en la zona de la Noria, y él fue testigo de la llegada de este ferrocarril al pueblo de la Noria, que era muy importante, y luego fue Keating uno de los precursores del ferrocarril en Taltal. Para que vea usted cómo influyó mucho Tarapacá. Tarapacá influyó mucho en el desarrollo salitrero y también ferroviario en otras zonas del Norte Grande, tanto en Antofagasta, ¿cierto? De hecho, la compañía, la exploradora del desierto, que después deriva en la Melbourne Clark y después la compañía de salitre y ferrocarril de Antofagasta, esa compañía, la mayoría de sus socios habían trabajado acá en Iquique, en Tarapacá. Estamos desentrañando las historias del ferrocarril pampino. Su origen, cómo comenzó y cómo esto afectó el desarrollo comercial e industrial de toda una región. Aquí en Radio Lynch Online, gracias al Fondo de Medio 2023, estamos desentrañando estas historias de La Pampa y su ferrocarril. Este trazado parece, a primera vista, casi imposible de construir, debido a la diferencia de altura que se observa entre Iquique y la cordillera de la costa. Este obstáculo aparentemente insalvable fue posible superarlo gracias a la condición natural de las faldas de los cerros que se enfrentan a Iquique, que presentan un desarrollo largo y suave y que permitieron tender la línea férrea con la pendiente adecuada, 4% en algunos escasos lugares, para ser servida por locomotoras normales y no de cremallera, como habría sido el caso de haber tenido una pendiente mayor. El ferrocarril se construye entre 1868 y 1871. La primera locomotora que recibió se denominó El Morro y llegó en abril de 1870, proveniente de la fábrica norteamericana Roger de la localidad de Peterson, cerca de Nueva York. La segunda, del mismo tipo, con el nombre de Iquique, se fabrica para la misma línea en la empresa Danforth Locomotive and Machine Company de New Jersey. Una tercera llega en 1870 de la fábrica inglesa Farley Engine and Steam Carriers, con el nombre de Tarapacá, y una cuarta, también del tipo Farley, con el nombre de Iquique. Llega en 1871, proveniente de la fábrica
Avonside Engine Company de Inglaterra. Este tipo de máquinas, principalmente las Double Farley, eran básicamente dos locomotoras Farley unidas. Se hicieron bastante populares en la industria salitrera, siendo capaces de arrastrar trenes de 150 toneladas sobre la pendiente de 4% existente en la salida de Iquique. Hubo hubo varios proyectos de trazado en la década del 60. De hecho, el propio Hugo Reck, que estuvo aquí, ¿no? El gran ingeniero alemán de ferrocarriles, los que trabajaron, los ingenieros que trabajaron con Peset, ya en realidad tenían muy clarito por dónde tenía que irse, ¿no? El ferrocarril. Además, era hacia Alto Molle, ¿no? Fíjese que también esto, yo creo que es importante señalar lo siguiente. Las carretas, digamos, todo el sistema de transporte vía mulares fue bastante eficiente, ¿no? Y claro, y hubo personas que pensaron en crear, por ejemplo, el caso de Caleta Molle. Caleta Molle tuvo su auge en la década del 60 precisamente, trayendo el salitre que venía de Nueva La Noria, de George Smith, ¿no? Y él pensó en hacer andariveles hacia Caleta Molle. Él los hizo en Junín, porque Junín también es obra de Smith, quien era dueño de la oficina Carolina, ¿eh? Que está en la zona de Salar de Obispo. Y bueno, entonces Junín se crea y justamente hubo una gran oposición, tanto los de Pisagua hacia Junín como los de Iquique hacia Caleta Molle, que prácticamente Iquique iba a desaparecer si se le daba auge a Caleta Molle, y lo mismo decían los de Pisagua hacia Junín. Felizmente para Junín no desapareció, siguió existiendo. Y también se construyó el ferrocarril ahí, ¿no? Posteriormente. Voy a entrar en esa materia. Y en el caso de Caleta Molle, Caleta Molle muere, ¿no? Se florece, y era una zona muy propicia porque tiene una bahía, ¿cierto? Había agua, cosa que no había en Iquique, o por lo menos no de esa forma. Después creo que se fue afectada por el terremoto, ese florecimiento de agua. Y ahí en Caleta Molle se instalaron varias empresas, incluso Jorge Hilliger, que fue el precursor de la llegada de los alemanes aquí, incluso también él apoyó mucho la llegada de la compañía Salitre Tarapacá, que es la Casa Gibbs, ¿eh? Y Hilliger después también está allá en Taltal, ¿no? Él se instala en Caleta Molle. Entonces, por eso que vemos también en el cerro, si usted ve, hay otros caminos, no solamente está el ferrocarril, sino que también hay caminos troperos, que son los caminos de estos mulares que bajaban en la zona de Bajo Molle. Todavía esos zigzags están muy notorios, excepto aquellos que han sido destruidos por las canteras que se han construido ahí. Pero eso se tiene que proteger también, porque es antiguo, es más antiguo que el ferrocarril. Esto, perdón, ¿tiene que ver con las rutas también caravaneras? No. Estos son rutas salitreras. Son de ese tiempo, del salitrero. Salitrero. ¿No? Mire, todas las rutas se superponen, ¿no? Pero lo que yo le estoy diciendo es que esas rutas no son salitreras. No, yo no me atrevo a decir que sean caravaneras de la época precolombina o colombina, no estoy diciendo eso. No. Lo que está claro es que ahí sí hubo rutas salitreras y que debido a lo que usted decía, digamos, a la pendiente que hay, se pensó en hacer estos andariveles. Lo mismo que se hizo después en Caleta Buena y como le decía en Junín, Caleta Buena, los planos inclinados existen ahí, están como testimonio de lo que fue, y hay fotos y todo, porque Caleta Buena es muy posterior, ¿no? Entonces, a lo que voy es que este sistema más precario, digamos, premoderno, era eficiente, ¿no? Y entonces había que competirles también a las carretas, digamos, para que el ferrocarril. Entonces yo creo que gracias a las carretas que el ferrocarril no subió tanto sus tarifas, porque realmente esta compañía Montero tendía a subir mucho las tarifas, ¿no? Y hubo muchísimos reclamos respecto
a esto, digamos, porque tenían el monopolio. Los monopolios siempre son malos. Entonces, el ferrocarril trajo muchas cosas positivas. Trajo la modernidad, trajo la tecnología, trajo, por supuesto, incluso se puede decir de que no solo el ferrocarril, sino que también el sistema de lixiviación del salitre, que es el sistema de vapor, en fin, de máquinas. Esta región se incorpora a la modernidad a escala mundial. Es una de las pocas regiones de Chile que lo hace. Y así, poco a poco, se va esbozando lo que será el sistema ferroviario de Tarapacá, que cubrirá extremos tan gloriosos como Agua Santa para terminar con Caleta Buena o con Pisagua, un verdadero cementerio con vista al mar. Así hemos disfrutado de este primer capítulo de la historia del ferrocarril pampino, acá en Radio Lynch, gracias al Fondo de Medios 2023. En este siguiente capítulo, en el número 2, aprenderemos de un personaje, John Thomas Knorr, y su influencia, tanto en la producción como en el ferrocarril. Le invitamos entonces a continuar con esta historia. Súbase con nosotros en nuestro siguiente capítulo de la historia del ferrocarril pampino. Las arterias de la riqueza pampina. La historia del ferrocarril en Tarapacá. Un programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile 2023 y el Consejo Regional de Tarapacá. Radio Lynch Online. Preservando nuestro patrimonio histórico regional.